Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de la situación del transporte público en la zona metropolitana de Monterrey. Nos acompañan José Almaraz, presidente de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León. Julio César Pérez García, director general del Grupo Transregio. También nos acompaña Mario de la Garza, representante de la empresa Conexiones Metropolitanas. ¡Comenzamos! Comenzamos Diálogos de Movilidad en Casa. Un jueves más, muchísimas gracias por estar con nosotros, por conectarse, por compartir las noches de jueves con el equipo de Pasajero 7. Como siempre, un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Prol. Gracias, Cris. Buenas noches. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de nuestra transmisión en vivo, a través de nuestra página de Facebook, y también a la gente que nos verá en las repeticiones y que mira, son muchas. Antes de empezar con este programa, déjenme invitarlo que pase por nuestro sitio web www.pasajero7.com, donde ya está la edición de mayo, el mejor resumen del 12º Congreso de Movilidad y Transporte organizado por la MTM. Sin duda alguna, un congreso que nos dejó muchas enseñanzas con mesas de paneles y panelistas expertos sobre el tema del transporte y la movilidad. Y mira, hoy tenemos un programa que teníamos muchas ganas de hacer. Sin duda alguna, ustedes lo saben y lo sabe bien, que Nuevo León ha sido un estado donde su zona metropolitana ha sido referente en temas de transporte público. No hace muchos años, quizás 6, 7 años, todavía esta zona del país tenía el mejor parque vehicular de todo México. Y además, mientras unos apenas estaban migrando de un modelo hombre-camión a ruta-empresa, ahí en Nuevo León ya había verdaderas empresas de transporte funcionando desde la iniciativa privada. Las cosas han cambiado. Hoy no están como estaban hace algunos años y por eso queremos platicar con nuestros invitados. Me gustaría primero saludar a don José Almaraz, es presidente de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León. Don José, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Por qué han cambiado tanto las cosas? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Pues sí, ha sido una lucha muy dispareja lo que hemos estado sufriendo en los últimos casi 6 años de esta administración, donde pues en gran medida no se ha logrado el que haya una actualización de las tarifas y tampoco ha habido una reestructuración en la manera como están distribuidas las diferentes rutas en la ciudad. Encima de eso tuvimos la situación de que cambió todo el esquema donde anteriormente teníamos rutas que eran suburbanas y que eran parte de lo que en los municipios que estaban alejados de la zona conurbada, que estaban en la periferia actual, ¿verdad? Esa zona, pues antes el movimiento era a través, o el servicio lo hacíamos a través de rutas que eran suburbanas. Al hacer un cambio en la estrategia por parte del gobierno del estado, donde anteriormente se tenían solamente 11 municipios y que todos eran conurbados, estaban mucho más, la densidad poblacional era mucho mayor por kilómetro cuadrado. Actualmente pues ya está muy disperso, son 18 los municipios. Entonces tenemos nosotros extremos donde hay municipios que están aproximadamente a 35 kilómetros del centro de la ciudad, y esto ha provocado por el hecho de que tenemos entre un municipio y el centro de la ciudad o la zona conurbada hay espacios muy largos sin población. Eso nos ha hecho que
que el IPK, en este caso el pasajero por kilómetro, haya disminuido de una manera muy drástica. Y eso ha afectado severamente la eficiencia en el transporte nuestro. Caray, sí que platicábamos hace unos años sobre esta situación, sobre cómo les había afectado esta reestructura de rutas y la integración de otros municipios al área metropolitana. Y bueno, esto fue consensuado, lo platicaron con ustedes las autoridades cuando se estaba trabajando, porque eso se juntó con lo que ahora estamos viviendo, que es la pandemia, pero lo hablaremos un poquito más adelante, pero lo platicaron cuando se vinieron todos esos cambios. ¿Hubo algún consenso? Julio, ¿me podrías platicar al respecto? Hola, ¿qué tal? Sí, Fernando, buenas noches, gracias por la invitación primero. Y bueno, sí, mira, pues realmente todo este tema, situación que hoy adolece de manera crítica el transporte urbano en Nuevo León, pues es un tema multifactorial, ¿no? Son diferentes situaciones que se han ido presentando. Como lo comentaba José, el tema de cómo se han integrado los municipios también, definitivamente lo que impacta. Y fue una iniciativa del gobierno actual en una administración del director de la Agencia Estatal de Transporte en ese entonces, que llevaron a cabo todo este sistema o toda esta incorporación a través de solidificar diferentes entidades o sectorizaron de alguna manera y le llamaron Regiópolis, en la que de alguna manera nos informaban la manera en la que estaban visualizando este concepto para hacer la integración, en el que se pretendía pues realmente que fuera una situación en general para que impactara de manera principalmente a los usuarios para brindarles un servicio de calidad, pero también que se buscara de alguna manera que esto no tuviera un impacto en los costos, ¿no? Realmente, porque si bien cuando se inició con este tema de la implementación de estos consorcios, que es como le llamaron, ya lo vi de una situación que le antecedía, que tiene que ver con el tema de la situación de la no tarifa, ¿no? Esto radica más o menos como el último incremento que se dio aproximadamente, o más bien aproximadamente en el mes de diciembre del 2013. Entonces ya venía una situación crítica que venía ofreciendo el transporte que nos venía impactando fuertemente. Y este tema de lo que son la creación de los consorcios y que dio pie a toda esta situación de la incorporación de los municipios, sin duda alguna, de inicio, como lo planteaban, era algo que iba a ser benéfico para brindar un servicio, como te comento, pero también a través de hacer una integración tarifaria que fuera la que le diera solución al tema de la movilidad que se adolece, ¿no? La realidad es que eso no ocurrió y entonces lo que tuvo como consecuencia lo que ahorita explicaba José, en relación a que nos generaron viajes de origen destino más prolongados, en el que no hay renovación del pasaje, puesto que se generaron como origen destino. Esto nos trae como consecuencia menor captación de pasajeros, mayor recorridos más largos, que se traducen en mayores horas de trabajo, mayor consumo de combustible y todo lo que se conlleva, ¿no?, en gastos que van directamente a lo que es la operación y por supuesto nos impactan los demás y no hablemos de rentabilidad, ¿no? Perfecto. Mario de la Garza, te saludo con gusto, representante de la empresa Conexiones Metropolitanas. La idea de Regiópolis en general es buena, ¿no? Brindar un servicio público para la gente que vive lejos de los centros, que vive en la periferia, pues no suena mal. De hecho es una visión social que tiene que tener un gobierno, y más cuando invita a los empresarios del transporte. ¿Qué salió mal? Además de lo que nos platicaba Julio, y nos comentabas que también tienen una tarifa desactualizada por más de 6 años, ¿no? Lo peor de dos mundos, diferentes recorridos con una tarifa estancada. Sí, buenas tardes y gracias por la invitación. Aquí más que nada creo que faltó consenso. De hecho, muchas de las situaciones, nosotros venimos trabajando empresas pues que ya están muy arraigadas dentro del área metropolitana de Monterrey, algunas hasta con más de 70 años, más de 3 generaciones, algunas otras como en el caso del el grupo del cual yo pertenezco, vienen de trabajar como hombre camión, pero que se integraron como empresas hace casi 30 años. Sin embargo, entrando a esta administración, y a la hora de que empezaron a integrarse los consorcios, invitan a nuevos actores
las rutas que tenemos actualmente, estuvimos trabajando con el sistema de permisos. Nadie tiene concesiones, pero esos permisos estaban integrados en forma, pues que se daban, pero no tenían una vigencia específica, o sea, por forma indefinida. Y generalmente los movimientos que se hacían entre las rutas eran consensuados con los diferentes transportistas. Si alguien se quería mover, se tenía que poner de acuerdo con los demás. Sin embargo, ahora, al invitar a nuevos actores, incluso nos hicieron competir entre nosotros mismos. Entonces, a la hora de integrar un consorcio, decían, si tú no lo quieres dar el servicio, lo va a dar este otro, y tienes que bajar la tarifa. Si eres suburbano, el que está junto a ti, que traía tarifa urbana, puede dar el servicio. Y esa competencia la aprovechó el gobierno para que empezara a montarse rutas encima de otras. Y eso fue la causa entre nosotros mismos. Y lo más, yo agregaría nada más el hecho de que al ejecutar eso por parte del gobierno, lo que estamos viendo actualmente es que esas mismas empresas que entraron a competir ahorita están quebradas. Desafortunadamente. Todos los nuevos actores que entraron, ahorita ya incluso algunos ya están retirándose porque no estaban arraigadas aquí en Monterrey. Entonces, algunos entraron y vieron que no era costeable el servicio y se trasladaron a otras partes, y algunos pues ya están quebrados también. Y aquí también la situación es que jurídicamente los permisos que nosotros teníamos que eran de carácter indefinido fueron sustituidos por otros que ya tenían un carácter temporal y ya no se nos renovaron. Ahorita cualquier empresa tiene permisos, pero todos están vencidos. O sea, jurídicamente no tenemos una certeza para poder seguir invirtiendo, porque prácticamente estamos trabajando en ilegalidad. O sea, está una situación en la cual prácticamente nos pueden considerar como piratas, prácticamente. Sí, porque aparte, no hay... Sí, en cualquier momento el gobierno también ha comprado unidades que le llaman servicio express, las cuales cobran más que nosotros, cobran 15 pesos, pero pueden meter un servicio encima de la ruta en la que estás tú trabajando, ya de por sí en una situación muy precaria por la pandemia, y ese servicio que se está dando, lo pueden meter y quitar a la hora que ellos quieran. Es una total discrecionalidad de la aplicación de la ley, ¿no? En ese sentido, para mover, imponer y disponer de las unidades que tienen sobre cualquier recorrido que ellos tengan a bien decidir, ¿no? Pero qué situación tan delicada. Ahí, señor José, vienen cambios en los gobiernos, cambios en los tomadores de decisiones en los congresos. ¿Ustedes ya han trabajado en algún plan de recuperación para el transporte que vuelva a reestructurar tal vez las rutas, a regularizar permisos, a establecer tarifas? ¿Han estado dialogando porque han estado viviendo una crisis que no habían conocido antes? Sí, efectivamente hemos trabajado en los últimos 5 años, hemos estado trabajando consistentemente en diferentes alternativas, todas puestas en la mesa con el propósito de mejorar el sistema de una manera que pueda ser, digamos, que sea sostenible en el futuro. Desafortunadamente el gobierno actual no ha tomado ninguna acción, no ha hecho lo pertinente para lograr establecer acciones que sean claras y que puedan ayudar a que el sistema mejore. En el caso particular, me refiero a los aforos de las unidades que bajaron de una manera muy, muy dramática. Los recorridos son muy largos, las rutas más pequeñas yo creo que andan en los 40, 50 kilómetros. Hay rutas hasta que tienen 100 kilómetros y que son de las más ineficientes. Obviamente, mientras más largos sean los tramos y si hay poco
poco usuario, pues el impacto es bastante severo. Nomás para darles una idea, el promedio de pasaje que traemos en diario por unidad es aproximadamente, es un poquito menos de 500 pasajeros diarios por unidad. Nosotros a inicio de este sexenio o de la actual administración teníamos un poquito más de 5,000 unidades, eran 5,045 unidades, algo así, el número, y que a la fecha eso era la flotilla de para dar el servicio en toda el área metropolitana, incluyendo las unidades que daban servicio al transporte suburbano. Actualmente no superamos las 2,800 unidades. Entonces ha sido una caída demasiado drástica. Encima, la ciudad ha estado incrementándose cada vez los polos de las viviendas cada vez más alejados y sí con mucho mayor población, porque pues, la gente que está migrando al área metropolitana, a la ciudad, viene mucha gente de diferentes estados y desafortunadamente pues, los costos de la vivienda son altos, se tienen que ir a la periferia, que es donde están más accesibles para ellos, ¿verdad? Entonces, eso provoca un problema, una crisis en el servicio que actualmente pues incide directamente en los costos de las operaciones que tienen los empresarios y en consecuencia vemos que hay menos unidades para dar servicio. Sí, quería nada más también complementar un poco lo que comenta José, referente a que la situación obliga a que busquemos estrategias innovadoras o diferentes, también desde el punto de vista logístico, ¿no? Me refiero particularmente hacia los recorridos que tenemos en los que hoy con la nueva normalidad, como se le llama, y con los diferentes modos y usos que han cambiado. Entonces identificamos en muchos de los casos que podemos hacer algunas modificaciones sobre algunos recorridos que son necesarios buscando optimizar los costos o generar una mayor captación de pasajes, considerando a través de estudios, aforos que hacemos presenciales en campo. Y la situación también luego se vuelve compleja porque todo esto, aunque no tenemos un permiso, como está explicando Mario, cuando haces la solicitud ante el instituto que regula de movilidad y actividad, te los niegan, ¿no? O te los condicionan a ciertas situaciones que hoy están aconteciendo por algunas protecciones que tenemos con respecto al tema de la ley del reglamento, que tenemos algunos amparos con respecto a todos estos temas, que pues, están muy complicados, ahorita hablaremos de ellos también, pero entonces nos condicionan, ¿no? Entonces, no, sabes que bueno, te lo puedo ayudar, te puedo ayudar a que lo modifiques, pero si me quitas este amparo, si haces esto, y si no, pues no, o ande como quieras, entonces se vuelve complejo. Ahorita que hablamos también de la incertidumbre financiera, también sin duda la operativa y la jurídica, como lo comentaba también ahorita Mario, son las tres que se combinan y que vuelven todavía más complejo toda esta situación al estar también pues a la voluntad, sin tener voluntad por parte del gobierno y del instituto que lo regula para poder también coadyuvar a que busquemos cómo ser más eficientes, cómo perder menos incluso ahorita en este tema. Mario. Sí, yo quería comentar que pues que todos estos años de prácticamente largo peregrinar que hemos tenido con diferentes actores políticos y las autoridades, pues hemos platicado tratando de convencer de la situación en el Congreso, con los funcionarios de gobierno, con las distintas cámaras de ONGs que interactúan aquí dentro de la comunidad de Nuevo León. Incluso con el gobierno pues se plantearon varias alternativas, porque de hecho, como comentaba, antes de la pandemia ya estábamos en crisis por el hecho de que no se nos incrementaba la tarifa y se nos hacía el planteamiento por parte de ellos de que se nos iba a hacer algunas condonaciones con respecto a derechos e impuestos estatales, como es el 3% sobre nómina o el refrendo. Igualmente se nos iba a buscar algunos incentivos fiscales, como podría ser que se nos considerara el IVA como tasa cero en lugar de que estuviéramos como tasa exenta, que ya no fuera un gasto, sino que lo pudiéramos recuperar. Y también conseguirnos quizá algunos créditos más accesibles para poder reestructurar nuestras deudas a través de diferentes fondos de fomento del gobierno,
o van obras o así, incluso también algún tipo de subsidio o conseguir precios preferenciales para combustible. Ese es uno de los principales insumos nuestros y que ahorita prácticamente se lleva la totalidad de nuestro ingreso. Y en todos esos casos, pues prácticamente nada más fue llamada a misa, nada más se anunció que nos iban a otorgar todos esos beneficios y ninguno de ellos se concretó, ni siquiera los estatales. Sabemos que en la parte federal era más difícil, pero ni siquiera, aunque hubiera beneficiado muy poco la cuestión del referendo o la cuestión del 3%, ni siquiera esos se nos concedieron. Ahora que estamos en la pandemia, no ha habido absolutamente ningún apoyo para el transporte público, absolutamente nada. Señor José. Sí, nada más reforzar lo que ya mencionó Mario, que lo cerró precisamente con el tema que yo quería mencionar, que efectivamente no, el gobierno del estado no ha logrado conseguir ningún tipo de apoyo. De hecho, en nuestra ciudad, pues el sistema de transporte público no recibe ningún tipo de apoyo. Ahora, hemos nosotros ofrecido alternativas de qué es lo que se puede hacer. Algunas de ellas ya las mencionó Mario. Pero encima de eso también hablamos sobre temas de cambios en la manera como está la estructurada la vialidad en la ciudad. Si algo nosotros adolecemos es de una vialidad que esté enfocada hacia que el transporte masivo tenga prioridad. Desafortunadamente hay demasiados cruces en toda la ciudad que son donde hay mucho embotellamiento y la velocidad promedio, lejos de estar mejorando o al menos manteniéndose, ha ido siempre en deterioro. Obviamente ahora con la pandemia las cosas fueron distintas, pero ya está regresando la normalidad y vemos cómo cada vez la oferta que tenemos nosotros pues no es atractiva. No hay gente que tenga la idea de, ¿sabes qué? Me voy a dejar mi vehículo en la casa porque me voy a tomar ahora el transporte público. No existe ese interés, porque no se ha hecho lo pertinente por parte de los gobiernos a través de políticas públicas o bien a través de hacer cambios en las vialidades que podamos hacer que sea una mejor oferta. Obviamente, mientras más se use el transporte público, ayuda mucho más a la ciudad a que haya inclusive hasta menos contaminación. Entonces, son temas que hemos puesto nosotros en la mesa en diferentes foros con diferentes actores y que desafortunadamente no han tenido el seguimiento, porque al final es el Ejecutivo Estatal el que tiene que tomar las decisiones y es el que debe impulsar que esas iniciativas sean implementadas. Tiene que trabajar en conjunto con los municipios porque hacer cambios de esa naturaleza requieren los acuerdos entre los diferentes gobiernos. Mario. Sí, yo ahondando en lo mismo, hay un punto de vista que no debemos de perder, es el punto de vista del usuario. Aquí el principal afectado, aparte de los transportistas, ha sido los mismos usuarios, los cuales ante la falta de servicio muchas veces tienen que esperar hasta 2 horas para poder hacer sus recorridos, o sea, entre lo que esperan y el trayecto. Y igualmente el costo, muchas veces en lugar de esperar el transporte urbano, se ven en la necesidad de tomar taxi o ahorita proliferan también mucho lo que son los colectivos o taxis piratas a un costo todavía mucho mayor, que muchas veces duplica o triplica lo que pagarían en transporte público. Entonces, aquí uno de los principales damnificados de estas situaciones son los mismos usuarios. Julio. Gracias. Quisiera también agregar parte de lo mismo, y como hace un momento comentaba que todo esto es un tema multifactorial. Hoy particularmente anunciaron el regreso parcial a clases aquí en el estado de Nuevo León el 31 de mayo, en algunas modalidades. Entonces, para nosotros esto pues debería ser una noticia que nos alegrara, que en parte lo es, pero también nos preocupa porque hoy, ante la situación que tenemos, por problemas también de mantenimiento y cuestiones que nos han generado un pasivo acumulado
complicado. Y quisiera presentar un punto relacionado con los temas de las acciones que hemos hecho durante la pandemia, que uno de ellos puede circular con las ventanas abiertas, con todas las normas de higiene que se requerían. Y eso como consecuencia trae el 90% de la flota que circula en Nuevo León tiene aire acondicionado. Pero para poderlo hacer entonces, pues dejamos de utilizar aire acondicionado porque no se puede requerir por normas, por higiene, por todo lo de la pandemia y con las ventanas abiertas. Bueno, pues hoy como parte de la reactivación de las clases y lo que viene después con toda esta reacción económica, es que también se tenga que eventualmente reinstalar nuevamente el uso del aire acondicionado en las unidades. Como saben, en Monterrey es un clima muy extremo y vamos a llegar a tener 40, 45 grados de temperatura y pues es complicado. Entonces, cuando esta situación también llegue, vamos a enfrentar aparte un problema más en la cuestión de poder activar nuevamente este tema del aire acondicionado porque representa un alto costo también por unidad para poderlo nuevamente utilizar por cuestiones que estamos generando también el no uso, adicional a todos los demás temas de mantenimiento que hace falta a las unidades y que por supuesto vienen a sumar todavía más a los costos que hoy tenemos y a impactarnos de manera significativa todo lo que estamos ahorita tratando de proyectarnos para buscar de alguna manera una estabilidad o algo que nos permita ver un poco pues de una luz, ¿no? Que hoy pues, no, nos sentimos como una cabeza. Mario. Sí, hablando sobre lo que comenta Julio, aquí, como hace rato también comentaba José Almaraz, la cuestión de la cantidad del parque vehicular que tenemos y que no podemos enfrentar una reactivación en una forma inmediata. De los 2.800 unidades que quedan, muchas de ellas ya están excediendo la antigüedad que era de 10 años y que a partir de lo de la pandemia pues prácticamente dieron un año de gracia respecto a la antigüedad, pero aún así muchas ya exceden, incluyendo ese año de gracia. Por otro lado, las unidades que no están circulando, muchas de ellas ya no contamos con esas unidades. Algunas fueron desmanteladas para estar dando mantenimiento por falta de refacciones, dando mantenimiento a otras, y algunas incluso fueron dadas como en dación en pago a las distintas financieras, porque ya ante la imposibilidad de poderse pagar, fueron entregadas. Aquí en Nuevo León nos distinguíamos por ser de los iniciadores en cuanto a los proyectos de gas natural. Estábamos contando aproximadamente, pues no sé, 400, 500 unidades, de las cuales en el caso de nosotros teníamos 110 unidades, las tuvimos que regresar. Entonces esto pues no tiene nombre, vaya, es una regresión completa de todo el avance que ya teníamos y que actualmente, como dije, no solamente está perjudicando ya la situación de los usuarios, sino también incluso el medio ambiente. O sea, todo el avance que ya traíamos en cuanto a energías limpias y todo ese tema está viendo una regresión. Oigan, pues si hablamos de un abandono total, de un desentendimiento, digamos, desde el área de gobierno, porque todas las ciudades están empujando o intentando empujar hacia la modernización, hacia la actualización de las flotillas, la renovación, etcétera, la aplicación de tecnologías, y ustedes en los últimos 6, 7 años, digamos que perdieron todo el apoyo y no han tenido oportunidad de seguir hacia el desarrollo del sistema de transporte. Me gustaría preguntarle al señor José, si hablamos de envejecimiento de la flota, ¿qué tanto en los últimos 6 años y en qué situación están ahora? ¿Y cómo le van a hacer? Porque tarde o temprano, ustedes son los empresarios del transporte y van a tener que sacar hacia adelante ese servicio. ¿Ustedes tienen también esperanza de que sea con las nuevas administraciones, que es una de las grandes dudas de los que nos están viendo ahora? Pues sí, todos yo creo que estamos muy esperanzados de que la nueva administración ahora sí entienda cuál es el fondo del problema y que se pueda resolver lo más rápido posible. Lo que es una realidad es que actualmente
no hay una sola empresa de transporte de las 83 empresas que existen en nuestra área metropolitana que tenga una orden para compra de, ya sea para renovación o para incrementar la flotilla existente, ¿verdad? Entonces, no, los ensambladores no tienen ninguna orden por parte de los empresarios, y es una situación demasiado grave porque el daño ya está hecho, y para recuperarnos nos va a llevar una buena cantidad de meses, porque vamos a suponer que las condiciones mejoren una vez que entre la nueva administración. El impacto no va a ser inmediato, desafortunadamente, porque ya traemos arrastrando una situación donde hay pasivos muy altos, hay una deuda muy grande que se tiene que saldar con los proveedodores. Y una vez que entre la nueva administración, pues va a tener que enfrentar una situación donde hay poco servicio, y eso puede suceder para los siguientes 6 meses después de que entra la administración, porque lograr conseguir nuevas unidades, pues no es rápido, no las tienen en los patios las ensambladoras, ¿verdad? Tendrán que entrar la orden, y paulatinamente irán construyendo las unidades para que paulatinamente vayan llegando. Entonces, la gravedad del problema es muy profunda, y es algo que nosotros jamás hubiéramos pensado que íbamos a llegar a una situación como esta. Nosotros la hemos calificado como la peor crisis en los últimos, digamos, en los 80, 90 años que tiene de historia la mayoría de o una buena parte de los empresarios del transporte público en el área metropolitana. Entonces, en tan solo 6 años, todo lo que se construyó en ese tiempo se ha derrumbado, y es algo muy grave. Julio. Gracias. Sí, complementando un poco lo que comenta José también, y hablando específicamente del tema de lo que es las especificaciones de las unidades. En Nuevo León se caracterizó y distinguió por ese tema de ser innovador, de buscar unas altas especificaciones de las unidades, y particularmente pensando en el confort del usuario, básicamente enfocado a eso. ¿A qué me refiero? Hablando de especificaciones de unidades. Unidades panorámicas, unidades con suspensión neumática, que es más amigable para que el usuario tenga una mejor comodidad. Unidades con motor delantero, respecto a las que tienen motor delantero, por accesibilidad también, por las emisiones, lo que son los decibeles también, para que el usuario también vaya de una manera más cómoda. Propiamente el aire acondicionado, ¿no? El Wi-Fi, que incluso también trajimos unidades con Wi-Fi también para darle mejor un servicio diferenciado, ¿no? Que también el usuario pudiera, aparte de lado, que tuviera una experiencia, ¿no? Todo ese tipo de temas que los tuvimos innovadores, disruptivos, y que marcamos diferencia en el país. Hoy, el hecho de pensar en la renovación de unidades, en el supuesto caso de que las condiciones se dieran, sería muy complicado, tendría que necesitarse ver hasta dónde fuera posible que eso ocurriera, digo, en el caso hipotético, y que se solucionaran muchas cosas antes. El hecho de considerar especificaciones o altas especificaciones como este tipo de unidades. Tendría que valorar otro tipo de especificaciones como especificaciones mecánicas, como motores delanteros, tal vez, no sabemos si el Wi-Fi sí o no. Todo este tipo que antes eran pensadas, producidas al beneficio del usuario. Entonces, hoy se vuelve una interrogante muy complicada por el tema de todo lo que representa, buscar cómo economizar y cómo buscar que las cosas, bien brindemos un servicio, pero con esta especificación sería muy complicado. Entonces, es una situación que también, como repito, en el caso hipotético de que se pudiera una solución parcial o algo hasta donde fuera posible, esa sería también una solución a la que nos presentaríamos en un momento dado. Porque no hay que olvidar que además, pues en Nuevo León se renovaba antes casi cada 5 años, ¿no? Era como un proceso de renovación bastante dinámico y con unidades de altas especificaciones, como bien dices, Julio. Habrá que pensar si la próxima administración toma nota de una nueva norma técnica, ¿no? De especificaciones de unidades, acorde sí a la situación que se está viviendo económicamente, pero también a las características de la ciudad, ¿no? También se tendría un poco que valorar por ahí. Y bueno, en esta dinámica que se está viviendo en Nuevo León, pues pierde y se debilita el gremio, un gremio que era muy fuerte, pero pierde la ciudad y pierde el usuario, ya lo han dicho aquí. ¿Qué ha pasado hacia adentro de sus empresas? Me gustaría que nos platicaran cómo han vivido esta crisis, no solamente en el tema de la operación, el mantenimiento y la renovación de las unidades, sino hacia la gente,
han tenido que prescindir de personal, cómo se han reorganizado. Esa es una pregunta que se la quiero hacer a Mario de la Garza, y después también platicaremos del brazo tecnológico como una herramienta para salir de la crisis. Adelante, Mario. Sí, como lo has comentado, al disminuir la cantidad de unidades, lógico, se ha tenido que prescindir de la mano de obra, de las fuentes de trabajo. Y pues sí, es algo muy triste que se ha vivido porque nos tocó exactamente al mismo tiempo que la pandemia. Aquí lo que tratamos de hacer más que nada fue pues tratar de proteger también incluso a la gente que tenía mayor antigüedad, en el sentido de cuando empezó la pandemia buscamos de que se fueran a su casa por la misma cuestión de la edad. Pero ya cuando se prolongó esto no hubo más que tener que prescindir de ellos y despedirlos. Esa fue pues la situación en la cual nos hemos ajustado. Hay un comentario que también quería hacer con respecto a las nuevas modalidades de servicio. Aquí, cuando empezó la pandemia, hubo una exigencia hacia las empresas para que empezaran a dar el servicio a través de transporte industrial o transporte de personal. Esto creó un doble efecto. Algunos emigraron de dar transporte urbano hacia ese nuevo tipo de servicio, y entonces ahí prácticamente se compensa una situación con otra en el aspecto económico y en el aspecto también de lo que son nuestros trabajadores. Pero sin embargo, esto trae efecto que entre más transporte industrial hay, que ahorita prácticamente se duplicó, triplicó, pues afecta también en cuanto a que cada vez hay menos usuarios en la calle. Tan es así que a pesar de que se ha ido dando la reactivación, no se ha recuperado como debe ser los usuarios que teníamos antes de la pandemia. Entonces, ese fenómeno se está dando actualmente. Como te digo, hay una gran cantidad de transporte industrial, y ahorita en las empresas que se dedican exclusivamente a transporte urbano están batallando para conseguir operadores. ¿Por qué? Porque ya todas las empresas de transporte de personal los captaron. Entonces, ante no poder ofrecer mejores ofertas de trabajo por parte nuestra en cuanto a las condiciones, pues se van hacia otro tipo de opciones. Se van al taxi o se van al transporte de personal. Julio. Gracias. Sí, yo también quisiera comentar un poco la pregunta concreta que está respondiendo Mario, aplicado a la empresa que yo represento, que también definitivamente fue una situación en la que muy complicada. Aproximadamente 600 personas tuvieron que prescindir del trabajo en el caso de nuestra empresa con esta situación. Entonces, pues no es algo es algo realmente una situación muy complicada y atípica que no hemos tenido que ocurrir, pero definitivamente después de analizar diferentes situaciones fue algo inevitable que se tuvo que lograr, se tuvo que haber realizado, perdón. Y por una parte, se tuvo que buscar la situación de fusionar algunas bases en las que operamos normalmente para disminuir los costos también de operación en cuanto a servicios y todo lo que se gesta ahí, tratar de hacer fusiones, aparte de la reducción considerable de flota que ya no pudimos estar operando, situaciones que fueron realmente muy agravantes y que pues hoy, sin duda alguna, siguen causando grandes problemas muy grandes, como comentamos hace rato, en temas de mantenimiento, y pues, que obliga, ¿no?, a buscar de alguna manera la situación de seguir dando el servicio, pero pues de alguna manera buscar que el impacto que está teniendo se está sucediendo de alguna u otra forma, la parte del dinero que hoy no se genera, al tratar de brindar el servicio y que lo estamos haciendo, se está buscando o se está sucediendo la parte financiera de otro tipo de recursos que no son los que tenemos ahí, pero que realmente tiene un límite, y estamos al punto de ya haber agotado todas las situaciones o todas las variables o métodos o formas de buscar de qué manera poder contener todo este problema que se avecina, y hasta que estamos
semanas, tal vez meses de no poder reportar más que está aprendiendo. Sin duda, sí traen como ahí todos esos retos en puerta. Y bueno, sí me gustaría también preguntarles, ¿qué expectativas tienen en corto plazo? Es decir, ¿podrían cambiar las cosas o no con los gobiernos? Pero ¿qué estarán haciendo ustedes para comenzar con la recuperación de manera inmediata? La situación, por lo que nos han planteado, no es nada fácil. La situación sí está como muy complicada para todos, pero creo que ustedes han estado buscando el cómo sí. Entonces, platíquenos un poco de cómo han hecho que las cosas sigan, señor José. Pues en definitiva, nosotros, si algo debemos de mencionar es el hecho de que hay una vocación hacia el servicio de nuestros usuarios y lamentamos todo lo que ha pasado. Hay quizás el malentendido de que nosotros somos los que no queremos sacar unidades, pero la realidad es que no existen ya las unidades. Entonces aquí tenemos la esperanza de que ahora con el nuevo gobierno, ahora sí haya un mejor entendimiento. Y digo esperanza porque la realidad va a ser hasta el momento que sepamos quién se va a quedar o quién se va a sentar en la silla. Con los diferentes candidatos hemos estado platicando, vemos que hay mayor entendimiento en la situación, no es como el gobierno actual, que la verdad siempre estuvo... nunca entendió el problema de fondo y nunca procuró tomar de frente o agarrar el toro por los cuernos de manera que afrontar ese costo político para tomar decisiones que eran necesarias. Y ya vemos que las condiciones pudieran cambiar con algunos de los candidatos que actualmente tenemos. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros esperamos que, vamos a suponer que el que se siente en la silla sea alguien que también va a estar en contra de cualquier aumento en la tarifa. La realidad, el impacto se está sintiendo en la ciudad de una manera muy importante. Nosotros lo único que pedimos es una actualización de la tarifa y que al menos de manera temporal se considere que si el gobierno actualmente tiene una tarifa de 15 pesos, ¿por qué el resto de las rutas no tienen esa tarifa? Que son condiciones que son... por obvias razones ellos están tomando ventaja sobre las empresas de transporte público. Entonces, así como eso, existen propuestas de carriles exclusivos a contraflujo con el propósito de darle prioridad al transporte público. Muchas propuestas que hemos puesto en la mesa que ahora vemos que al menos los actuales candidatos, algunos de ellos están muy interesados en implementar de manera inmediata tan pronto arranque la administración. Lo que sí vemos es que cualquier acción que se implemente, no vamos a ver un efecto inmediato en el número de unidades, porque eso se va a llevar al menos 6 meses. Entonces sí, vamos a seguir padeciendo de problemas de servicio de manera muy importante por los siguientes 6, 8 meses. Perfecto. Gracias, adelante, Mario. Sí, aquí agregando a lo que comenta Pepe, creo que una parte muy importante de lo que se debe hacer es juntar a todos los actores, tanto representantes de las autoridades, los usuarios, distintos organismos y los mismos prestadores de servicios, incluso también las financieras y las armadoras, y buscar la manera de integrarlos en un pacto, un modelo, en el que primeramente se tenga que quitar todo el tema político. Se debe de despolitizar el tema de la tarifa, porque ese es el que le ha venido a dar al traste al sistema. Como no hay que negar que atrás de todo esto debe haber una realidad económica que se debe enfrentar, y esa realidad económica ya nos alcanzó y le va a tocar a la siguiente administración tomar las medidas que deba de tomarse. Y aquí es
tratar de hacer entender a todos esos actores que han tratado de sacar raja política de este tema y buscar la manera de que se integren en este proyecto. Y como les digo, para mí la situación en la que estamos, pues prácticamente ya también nos tiene confrontados incluso con las mismas financieras. Aquí yo creo que sería muy importante si ven que el proyecto es viable. El gobierno tiene que crear un proyecto que sea creíble, que sea viable, que tenga permanencia. Esa permanencia solamente se va a dar si cubre ese aspecto de la despolitización de la tarifa y que tenga una actualización en todo este periodo que se vaya a generar ese proyecto. Y en ese sentido, crear esa confianza con las financieras que puedan dar lugar a que el acceso a créditos que sean con unas tasas preferenciales. Eso creo que sería una de las maneras principales, aparte de la inversión en infraestructura, que le venga a dar fluidez y rapidez al transporte y que incentive el uso del transporte público. Adelante, Julio. Muchas gracias. Sí, complementar también un poco lo que comentaban. Debemos de partir de un principio, ¿no? De que básicamente la movilidad es responsabilidad de todos. No es responsabilidad nada más de alguien, y cuando hablamos de movilidad, el transporte público forma parte de esta movilidad, ¿no? Desde ahí, lo que comentaba Mario, es una responsabilidad de inicio tripartita en el sentido de que quienes están involucrados en el tema, tanto gobierno, usuarios o clientes y transportistas, tiene que haber una alineación de voluntad, ¿no? Para que los cosas puedan fluir y entender realmente, darle el cauce que se requiere. Definitivamente tiene que haber una participación de nosotros como transportistas en todo lo que tiene que ver con la regulación de las leyes, en las modificaciones que tengan que hacer, para que todo lo que se realice no sea solamente trabajo sobre el escritorio con supuestos o con datos de un estudio que tiene 8 años que se realizó y que nada tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Con esos supuestos proyecciones de demanda que son completamente inexistentes o diferentes y que bajo esos principios crean un modelo que creen que es el ideal y a través de ese generan diferentes reglamentos o estructuras que después nos quieren imponer para trabajar. Definitivamente no es eso, tiene que haber inclusión por parte de nosotros. Al final del día somos los que trabajamos ahí, los que tenemos la experiencia y vamos a aportar de una manera importante también para que eso funcione. Las condiciones de infraestructura, por supuesto, también es un tema muy complicado, en el cual también se tiene que estar de alguna manera viendo, y ahí en el tema de infraestructura y hablando del uso de voluntades, particularmente la intervención de los diferentes municipios, ¿no? Que es una entidad en particular. Rutas largas, como comentaba José ahorita, pueden circular en una ruta hasta por 4 municipios diferentes, y cada uno de ellos hay una jurisdicción, un reglamento que se enfrenta, así que pues son situaciones complicadas también. En el momento que ocurre algo, falta de eléctrica, condiciones de infraestructura que no son las adecuadas, pues termina siendo responsabilidad de nadie, de todos, y nosotros pues, únicamente lo que ocurre es que nos quedamos mucho con el problema. Tuvimos cuestiones de vandalismo, incluso a veces en los que los caminos son vandalizados con pedradas, les avientan algo. Cada vez que ocurre eso, ponemos los reportes, hacemos las quejas, las denuncias, simplemente no pasa nada, y lo único que ocurre es que nos quedamos con el daño, absorbemos el costo, a veces incluso usuarios lesionados por virus se descaen cuando se reciben piedras, y eso también se reduce el costo, y después hay quejas, hay reclamaciones, es un mal transporte, la ventana está rota, hace frío dentro del aire, y todo es consecuencia de algo que no se corrige de raíz, ¿no? En ese tipo de problemas. Y también creo que, complementando ya esta parte, en esa alineación de voluntades, cuando hablemos específicamente de analizar los temas, hacer la conciencia entre todos los involucrados, hasta llegar a hacer de alguna manera unos análisis de rentabilidad, en el que vamos realmente que tener las condiciones operativas, financieras y jurídicas para poder brindar un servicio, que entendamos que la demanda se comporta de forma dinámica y la oferta también debería de estar de esa manera, ¿no? Ahorita que hablaban de qué estrategias hacer, pues buscamos justo esas. Cuando están los puntos más rápidos de la demanda, ahí es cuando hemos de ofertar más. Pero hay momentos en los que la demanda también cae y no podemos sostener frecuencias de paso, regulación de intervalos en torno a una y otra de una manera tan corta, porque solamente en costos de operación que no es retribuido a través de la captación de ingresos que se está generando. Entonces, entender esos principios también, sentarnos en conjunto con el gobierno, que también lo entiendan, que lo analicen desde el punto de vista como empresa, porque eso es lo que somos, empresas y negocios que están hechos también para generar rentabilidad, no solamente no somos empresas. Entonces,
esos principios, esos conceptos a través de la división de voluntades son muy importantes, el involucramiento, para poder entonces llegar a tener modelos que sean rentables, que sean sustentables, que sean operables y apegados sobre todo a la realidad que existe actualmente, y no en supuestos que tienen años de que los hicieron y que ni siquiera estaban completos y que hoy quieren imponer realidades que están completamente fuera de eso, ¿no? De la realidad. Ya estamos perfilándonos a la etapa final del programa y ya se han venido decantando algunos conceptos que si ustedes tuvieran el poder, si fueran el gobernador, ya se estarían poniendo sobre la marcha. El señor Mario de la Garza decía primero que se despolitice la tarifa o crear una política tarifaria adecuada. Julio ya dejé esta alineación de voluntades, el apoyo en la infraestructura, ¿no? La determinación de la demanda, etcétera. Entonces, continúo con el señor José Almaraz. En ese sentido, en esos conceptos muy concretos que los transportistas ponen sobre la mesa para mejorar el servicio de transporte público, ¿cuál sería? Sí, pues precisamente esos son de los más importantes, ¿verdad? Que requerimos. El hecho de despolitizar el tema de la tarifa es muy necesario. La otra es que debemos de ser parte. Nosotros actualmente en el estado tenemos una nueva ley de movilidad donde hay un instituto que es el Instituto de Movilidad que se supone que es autónomo, donde el gobierno, en este caso el gobernador, no debe de incidir o no incide en las decisiones que se puedan tomar por parte del instituto. Sin embargo, esa no es la realidad. Esta nueva ley fue la que se implementó precisamente a inicios del año pasado y que está en efecto y no se ha cumplido como debiera ser, y el pretexto ha sido el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, hay una junta de gobierno donde ni siquiera los transportistas son parte de esa junta de gobierno. Hay temas donde dices, oye, pues ¿cómo vas a tomar decisiones sobre algo? Dijeras tú, el gobierno está apoyando de una manera importante la economía de las empresas y ellos subsidian ya sea la unidad o bien algún tipo de subsidio. Entonces tienen, obviamente yo creo que ellos te imponen cuáles son las reglas, pero en este caso, donde es el empresario el que toma todos los riesgos y luego que no lo consideres como parte de la Junta de Gobierno, yo creo que son aberraciones que no deben de existir. Son temas que hemos puesto en la mesa con los candidatos y que esperamos que obviamente una vez ya uno vayan a ser electos realmente considere todo lo que hemos puesto en la mesa con ellos y que pues va a depender directamente del gobierno estatal, la toma de decisiones, que haya un instituto que realmente haga las veces de mediador y que ponga las reglas de juego, lo cual nosotros siempre vamos a estar de acuerdo. El tema es nada más que debemos de ser parte nosotros de la fórmula para solucionar los problemas de movilidad. Pues el tiempo se nos acaba y les agradezco muchísimo que hayan estado compartiendo con nosotros toda esta situación. Voy a leer algunos comentarios antes de pasar la palabra de nuevo con ustedes. Dicen por ahí de la Ciudad de México, Nico dice, desde su perspectiva, ¿cuánto tardará el sector en recuperarse y si va a operar como se hacía antes de la pandemia o habrá modificaciones? Alejandro Durnos dice, necesitan estímulos como los que se dan en Jalisco para renovar y hacer rentable su operación. Y en esto, bueno, se refiere al subsidio que ha estado dando el gobierno para los enganches de las unidades en la renovación, ¿no? También dicen por aquí, el transporte público no puede subsistir solamente con ingresos provenientes de la tarifa. ¿Qué otros mecanismos pueden establecer para obtener financiamiento y apoyos para recuperar el sector? Más o menos en base a estas preguntas y por supuesto a lo que ustedes quieran dejar como una conclusión, ¿qué les parece si comenzamos a dar como nuestra última ronda de conclusiones? Empezamos con usted, señor Mario. Bueno, yo quería agregar la situación con respecto a el apoyo que pudiera venir por parte de las financieras sobre todo de las armadoras nacionales. Aquí en la ciudad de Monterrey, pues la mayor parte del servicio se estaba ofreciendo principalmente con marcas locales de dos empresas que están
aquí en el estado, y algunas también de nacionales como de Puebla y de otros estados. Pero aquí lo más importante que se tiene que ver en perspectiva, que puede ver la situación por parte del nuevo gobierno de querer conseguir unidades que salgan baratas. Generalmente lo estamos viendo en todo el país, incluso aquí también, que se buscan unidades de importación, generalmente de Asia, unidades chinas, coreanas, y la mayor parte de las veces los proyectos fracasan debido a la falta de postventa. Y ese es uno de los riesgos que más corremos, y que aquí yo creo que tendríamos que incentivar la industria nacional, pero también que ellos se pongan las pilas con respecto a los precios para poder darle una doble incentivo a la economía, tanto al transporte como a la propia industria. Perfecto. Sí. Julio. Sí, muchas gracias. Pues sí, mira, definitivamente el tema de los apoyos, como bien lo comenta Mario, por parte de las armadoras, sin duda alguna es algo que es inminentemente necesario, debido a que pues no solo es el tema de la adquisición de unidades, sino se trata también de mantenerlas, ¿no? Lo más importante en esta parte es el servicio por venta, porque la refacción más cara es la que no tienes, por todo lo que eso representa el hecho de no contar con ella. Entonces, esos apoyos que exhortamos y pedimos a las armadoras, tanto locales en el estado como comentamos estos dos y los demás, definitivamente es algo que es necesario. Pero también, sin duda alguna, el tema de la incertidumbre, y lo vuelvo a recalcar otra vez, que con el que vivimos actualmente en el tema, desde el punto de vista como negocio, financiero, jurídico y operativo que tenemos, es algo que tiene que ocurrir de manera inmediata para poder entonces sí pensar un poco, aparte del tema de la tarifa, ligado al financiero, de volver a ver esos temas que hoy quisiéramos estar viendo en el tema de la renovación de la flota, ¿no? Tenemos unidades que ya tienen una antigüedad alta, y esto se traduce en entradas excesivas al taller, en mantenimiento, a paro de unidades, costo de unidades tiradas, los impacta también en imagen, en servicio, y también el consumo de combustible. Son unidades que por sus condiciones ya físico-mecánicas tienen un exceso de consumo de combustible, que pues eso también representa un alto costo, ¿no? Es una combinación de todas estas variables, a través nosotros de buscar las mejores prácticas para tratar de sacar adelante los negocios, pues también los apoyos de los diferentes involucrados, las armadoras, alineación de voluntades, como ahorita comentaba, también por parte del gobierno, los mismos usuarios que también son parte de la solución que hoy estamos viendo, a través de también, después que nos ayudan en temas de cultura, también de cuidar las unidades, de mantener la limpieza, etcétera. Entonces, sin duda alguna, tenemos todos que estar enfocados hacia el mismo lado, estar trabajando y alineados con las voluntades, y eso, ¿no? Tener voluntad para poder sacar adelante y devolverle a este estado el transporte público que se merece toda la ciudad, a través de brindarlo, ¿no? Nosotros estamos con la mejor disposición, pero estamos imposibilitados y necesitamos el apoyo de todos esos invitados. Perfecto, gracias. Señor José, para terminar con usted. Esto requiere obviamente es un tema de liderazgo, y el gobierno debe de ser punta de lanza en esto, ¿verdad? Si está convencido que requiere que las iniciativas que estamos poniendo en la mesa son las adecuadas, debe tomar la iniciativa para que esto se vaya implementando de manera gradual. También quiero nada más agregar el hecho de que hemos platicado recientemente con el gobierno federal buscando los apoyos, por ejemplo, lo que menciona uno de los interlocutores que están por ahí mandando en el chat, están mandando algunas preguntas. Sí, estamos buscando también un programa de chatarrización que esperamos que pueda funcionar. Y esto sentimos, así como vemos las cosas, no va a suceder hasta después de que ya se decida quién es el nuevo gobernador, ¿verdad? Y esperamos que aquella persona que se vaya a sentar en la silla, pues haga lo pertinente para lograr este tipo de apoyos que ayudarían en mucho para al menos tener el enganche y poder empezar a buscar, pues colocar órdenes para
la compra en la reposición de las nuevas unidades. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Es un tema súper interesante lo que está pasando en Monterrey, algo que no debemos dejar de ver a nivel nacional, todos aquellos que estamos interesados en el tema, porque de verdad que, como lo decían ustedes, es muy triste que un trabajo de muchos años, un esfuerzo conjunto de autoridades, de transportistas, de empresarios, para sacar adelante un sistema de transporte que se había posicionado como el mejor a nivel nacional o de los mejores a nivel nacional, en tan poco tiempo se vea tan deteriorado. Pero bueno, ahí hay una alerta roja que estaremos al pendiente de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias a todos. Fernando. Gracias, Cris. Agradecer a cada uno de nuestros invitados. La verdad, el gremio transportista de Monterrey es un gremio muy involucrado, muy convencido de lo que debe de hacer. Los años lo han demostrado. Estos últimos, quizás, sexenio, pues ha venido a menos, no por condiciones de ellos. Está comprobado que su iniciativa empresarial ha sido ejemplo para todo México. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes, al señor Julio César Pérez, director general de Grupo Transregio, al señor José Almaraz, presidente de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León, y el señor Mario de la Garza, representante de la empresa Conexiones Metropolitanas. Mire usted que nos ve por Facebook, hoy estuvo aquí en Pasajero 7, representado gran parte del transporte público de Nuevo León con nuestros invitados. Por eso les agradezco mucho su presencia. Y también a ustedes, que como siempre nos sigue semana a semana, porque aún tenemos muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Pasajero 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.